Buen día, licenciada. Gracias por atender esta entrevista. Soy 502. Nos gustaría iniciar con ella y que nos pudiera explicar usted cómo se describe y cómo dice que es Karin Herrera. Gracias por esta entrevista a Soy 502 y a toda su audiencia de lectores. Pues, ¿quién es Karin Herrera? Soy una química bióloga, una mujer profesional que también tiene un corazón de bióloga y por eso estudié una maestría en estudios ambientales que me permitió conocer gran parte del territorio nacional a través de los proyectos de investigación o de mis tesis. Siempre realicé estudios, por ejemplo, con hongos macroscópicos o después con agua y finalmente con microbiología del aire en las últimas etapas de los proyectos de investigación que realicé previo a dedicarme a cuestiones políticas. Aparte de eso, pues tengo un doctorado en ciencia política y sociología que me permitió explorar la posibilidad de compartir los resultados de las investigaciones de una manera más concreta y llegar más a la posibilidad de ofrecer soluciones a los tomadores de decisiones o líderes comunitarios. Luego, en el 2015, como producto de que creíamos tener la segunda primavera en la palma de la mano, me decido a participar en política universitaria. Me emocionó mucho ver al movimiento estudiantil integrado por, en ese momento, USAC Pueblo y también otras universidades privadas como la Landívar, con landivarianos, la del Valle y la Universidad Francisco Marroquín. Eso enchinaba la piel y uno como docente no podía dejar de preguntarse qué puedo hacer y entonces decido participar en una elección para el Consejo Superior Universitario. En esta elección me enfrentaba a un profesional muy reconocido en el medio, que había sido 2 veces decano. Sin embargo, me favoreció la elección y gané ese lugar, ese espacio. En el consejo éramos pocas mujeres. En el mejor de los tiempos creo que fuimos 6 y luego éramos 5 o 6, ¿verdad? Y nos enfrentamos en ese espacio a lo que es la toma de decisiones en una universidad pública y quizá el evento más relevante que puedo mencionar fue la decisión y el apoyo a que se llevaran a cabo las elecciones de AEU luego de 17 años de cooptación. ¿Cómo llegó al movimiento Semilla? Bueno, esto fue en el 2022. Ustedes saben lo que sucedió en la Universidad de San Carlos. Entonces estábamos en esta crisis en la universidad pública y a finales de septiembre recibo una invitación para ir a la Tacita de Plata. Ahí me reúno con un diputado, pensé que íbamos a hablar sobre la situación de la USAC y al final de la reunión me dice que si a mí me interesaría participar en un proceso de selección, en el cual iban a estar otras mujeres para ser candidata a la vicepresidencia. Y estaba yo enfrentando esta situación que me tenía bastante frustrada, ¿verdad? Y que como, ¿qué puedo hacer? Y dije, ok, yo participo. Pasé por varias entrevistas y luego fui confirmada el 14 de enero del 2023 de que yo iba a participar como candidata a la vicepresidencia. ¿Cómo fue ese proceso de entrevistas? ¿Con quién fue? Después de esta primera reunión que les comento, luego fue con Bernardo Arévalo, ¿verdad? Primero me recibe José Carlos Sanabria y después Bernardo Arévalo me entrevista, luego otra entrevista con varios miembros del movimiento Semilla, ¿verdad? Y me dijeron que posiblemente había una adicional, pero fue hasta el 14 de enero cuando Bernardo Arévalo me invita a almorzar, que se filtra después la fotografía, ¿verdad? Almorzamos en la Sexta Avenida, después del informe de gobierno, ¿verdad? Entonces ahí me confirmaron. Digamos, si fue todo un proceso democrático dentro del partido para poder ser postulada posteriormente como candidata a la vicepresidencia. Sí, yo no vi a las otras mujeres que fueron consultadas, ¿verdad?, al respecto, pero sí, así fue. En los últimos 4 años, ¿a qué se ha dedicado?
Bien, yo estuve, como mencioné, en el Consejo Superior Universitario. Luego en el 2019 termino de estar ahí y todavía estaba en CONASAN e INCOPAS, la instancia de consulta de participación social, y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como representante de la sociedad civil. Viene la pandemia, ¿verdad? Pero sigo en contacto con otras instancias en las que he participado. Todas las representaciones que he hecho han sido ad honorem y sin dietas, ¿verdad? O sea, ha sido por el puro interés de aportar. Por ejemplo, en COGUANOR, la Comisión Nacional que hace las normas en Guatemala, hay comités, el Comité Técnico de Normalización Microbiológica, ahí participo activamente, bueno, en estos tiempos ya no. Y en la OGA, en la Oficina Guatemalteca de Acreditación, estuve colaborando con el Comité COGUANOR ISO 15189 para la acreditación de laboratorios clínicos. Eso estoy haciendo además de la docencia, que algo que sucedió pues con la pandemia es que se convirtió en docencia virtual y que a la fecha pues no hemos retomado las aulas. En este momento vale decir que yo me encuentro con una licencia sin goce de salario. Vamos ahora al tema de las propuestas que tiene. ¿Qué temas impulsaría usted de llegar a la vicepresidencia? Bueno, tenemos que darle cumplimiento al plan de gobierno, ¿verdad? Que tiene 10 semillas para el desarrollo, ¿verdad? Y el bienestar social. Es fundamental cada uno de esos puntos, y pues desde la vicepresidencia pues se tiene que coordinar los gabinetes, ¿verdad? De desarrollo social y económico, y tenemos que cumplir con estas metas, porque el plan de gobierno del Movimiento Semilla se convierte desde el momento que lo presentamos en un pacto con la ciudadanía, y la ciudadanía puede hacer de esto una lista de verificación e ir chequeando, ¿verdad? Ofrecieron, por ejemplo, ampliación en la cobertura educativa, puede ir chequeando. Ofrecieron ampliación en salud, chequear, ¿verdad? 400 nuevos puestos de salud para la atención materno-infantil, 50 clínicas de atención especial. Por ejemplo, la población se ve afectada por enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión o presión alta, como le conocemos popularmente. Hay personas que no tienen los recursos suficientes para pagar los medicamentos, y en ese sentido es importante tener un estudio socioeconómico para determinar a quiénes se les puede dar esta asistencia con medicamentos de manera gratuita. En salud es fundamental también lo de las medicinas accesibles a nuestros bolsillos, porque en el país son más caras que en países vecinos, y muchas personas se tienen que resignar a que no pueden pagar los medicamentos. Un proyecto, esto me quedó en el tintero, el proyecto del hospital de atención, ¿verdad?, para los enfermos con cáncer. Es fundamental. Hay gente que nos escribe en las redes, pero para eso está el INCAN, pero el INCAN es semiprivado, ¿verdad? Entonces el paciente siempre tiene que aportar, y hay algunos que no tienen para aportar. Este es un proyecto muy importante que va de la mano de una propuesta que hizo la diputada Lucrecia Hernández Mac, y ahí fue donde tuve mi primer contacto así más cercano con Semilla, el año pasado también, previo a que me citaran a esas entrevistas. Fue la discusión en mesas, ¿verdad?, de esta propuesta, y el poder uno aportar, y me di cuenta que lo que se discutía en las mesas y se aportaba fue incluido. Entonces, esto es algo a lo que se debe seguir dando seguimiento. Tenemos el problema de la desnutrición, que es un problema de desarrollo, que no podemos seguir haciéndonos como indiferentes, como que no existe. Acá es importante atenderlo desde la generación de empleo, porque tiene que llegar dinero a cada una de las casas para que puedan comprar alimentos, que la gente deje de padecer hambre. Pero también debe de ir acompañado de otros
programas como el fortalecimiento de la agricultura familiar agroecológica a través de programas de riego, recuperación de suelos, de todos estos residuos químicos, además de un plan de acceso a agua apta para consumo humano, porque algunos hogares, los que están mejor, les llega agua en el interior, pero no es agua apta para consumo humano. Tenemos el caso, por ejemplo, en Palín, que la gente le llega agua, pero tiene que ir, si quieres agua para consumo, a unos chorritos públicos que hay en las banquetas en el centro. Y entonces, porque el agua que les llega muy sucia y llena de residuos. Entonces, un niño con desnutrición consume esta agua, muchas veces muere por diarrea, ¿verdad? Porque no tiene su sistema fortalecido, su sistema inmunológico, como para resistir una infección bacteriana. Es importante el saneamiento ambiental. Ahí tenemos un programa de vivienda digna, porque las familias deben vivir con dignidad. Suelos cementados, paredes revocadas, ¿verdad? Es importante tomar en consideración todos estos aspectos, aparte de muchas mujeres han quedado al frente de sus hogares por diferentes motivos. Uno de esos motivos es que la pareja ha migrado a Estados Unidos y entonces ellas se ven frente a esa necesidad de generar emprendimientos para mantener a sus familias hasta que empieza a llegar el dinero o a veces deja de llegar. Y entonces tenemos un programa de créditos fáciles de adquirir, fáciles de pagar, pero también un programa de formación que les permitirá fortalecer esas competencias que tienen para llevar a cabo sus emprendimientos. Y aparte de con los hijos, están los 8 institutos que queremos realizar a nivel regional, no construir, ¿verdad? No en la ciudad, sino que en otras regiones del país con pertinencia cultural, alto nivel de calidad y para los cuales se van a tener becas para garantizar la permanencia de los jóvenes dentro de estos programas. Porque es una vergüenza que la educación primaria estamos en un 80 y tantos % de cobertura. Hay que emplearla. La educación secundaria estamos en menos de un 50%, pero la educación para diversificado es menos del 26%. Entonces, cuando vemos esto, es 1 de cada 4 los que tendrían la oportunidad dentro del sistema público de llegar a la universidad, pero luego vemos que por la calidad educativa que reciben, muchos no pasan el examen de admisión. Quienes estamos en la San Carlos lo sabemos, ¿verdad? Entonces hay que también entrarle a este tema de la calidad. Estos dentro de otros tantos como el fortalecimiento de la infraestructura, caminos primarios, secundarios y los rurales. Gente que muere porque no hay un camino en buen estado y no hay un puesto de salud en su comunidad y entonces tiene que viajar y muchas veces no hay ni transporte, que lo vivimos aquí en la ciudad, pero también pasa en el interior. Y entonces, ¿cómo llevan a sus enfermos? Que los llevan en bicicleta, que los llevan en cargados, o si hay transporte, pues utilizan ese transporte. Pero las personas necesitan una forma de vida más digna, mejores condiciones de vida, y lo necesita la mayoría. Ya no podemos seguir con estos niveles de pobreza y pobreza extrema. ¿Y por qué no? ¿Por qué negarle a la gente mejores condiciones de vida? Tenemos que ponerle un freno a la corrupción y por eso Semilla también está planteando un sistema anticorrupción, porque en ese drenaje de la corrupción se va un alto porcentaje del presupuesto y ese presupuesto debe ir al pueblo, a nadie más. Con todos esos temas que usted aborda, ¿considera que en 4 años se puede dar solución a problemas que han venido de décadas? Vamos a sentar las bases, ¿verdad? Esto va a ser un largo recorrido y por eso se necesita el acompañamiento de la población en cada una de estas fases. Ahorita esperamos tener esta primera fase, ¿verdad? Que inclusive incluye lo de un metro para la ciudad de Guatemala, un problema al que no se le ha entrado en años, que es el problema del transporte y que quedó más debilitado después de la pandemia,
¿verdad? Entonces, porque es factible, es posible, pero se necesita voluntad política. Y en estos 4 años, lo que esperamos es sentar las bases para que otros gobiernos, semilla, gobiernos sin corrupción, puedan continuar para rumbo a ese futuro que queremos, que es una vida digna y con mejores condiciones. ¿Cuál sería el principal reto a cumplir para poder llevar a cabo todos estos proyectos? Tenemos que entrarle al tema de la corrupción, ¿verdad? Para irle cerrando las vías. Eso también está dentro del plan de trabajo. La digitalización de muchos procesos, porque esto va a ir tal vez poniéndole los topes, ¿verdad? Eso esperamos a los temas de corrupción, pero además mejorar la recaudación en cuanto al IVA y el ISR, ¿verdad? En este momento. Ya que hablamos con el tema de propuestas, ahora nos gustaría saber su relación con el candidato presidencial. ¿Cómo es esa relación con el candidato Arévalo? Pues Bernardo es una persona muy amplia, ustedes lo conocen, ¿verdad? Muy conocedor, da espacios para escuchar, ¿verdad? Las propuestas. Con él hemos platicado mucho que en el binomio tocará. Él estará muy al frente de la parte política, ¿verdad? Y en mi caso, la gestión del gabinete. ¿Y qué opina de la figura de Guillermo Castillo? Bien, considero que no se logró ver lo que él hacía, ¿verdad? Me imagino que sí hacía algunas funciones, ¿verdad? O la mayoría de ellas, pero no se lograba ver, ¿verdad? Era como tras bambalinas. Quizá hizo falta que se visualizara más esa función. Yo soy seguidora de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en una de las redes sociales y pues ahí sí lo miraba, ¿verdad? Que participaba en algunas reuniones. Creo que él tiene un perfil alto que pudo ser más explotado, ¿verdad? Para que se notara más ese trabajo desde la vicepresidencia, que es un cargo que hace falta como recuperar esa función que ha estado un poco difusa o poco entendida en los últimos, tal vez no voy a ser exacta, pero en los últimos 3 periodos de gobierno, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que no ocurra ese divorcio que ocurrió entre Guillermo Castillo y Alejandro Yamatei si usted llegara junto con Bernardo Arévalo a la presidencia? Tiene que tenerse un trabajo en equipo, una comunicación estrecha, ¿verdad? Y tener claros los objetivos. Y el plan de gobierno da claros esos objetivos, ¿verdad? Cuáles son las metas y los resultados que se esperan y teniendo claro que cada uno qué nos corresponde, ¿verdad? Y así creo yo que sin intervenciones adicionales, externas, ¿verdad? Creo que todo puede funcionar muy bien. Vamos a pasar ahora a la sección de ¿qué tanto sabe de la vicepresidencia? Son 3 preguntas relacionadas al trabajo que tiene encomendado el vicepresidente de llegar usted o ser electa el próximo 20 de agosto. La primera es si nos pudiera mencionar 3 funciones del presidente del país, del vicepresidente del país. Bueno, coordinar el gabinete de desarrollo económico, el gabinete de desarrollo social, ¿verdad? Está a cargo también de secretarías, solo voy a citar algunos ejemplos como la CENACYT, por ejemplo, algunos consejos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo, el CONASAN, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. También cuando el presidente sale de viaje, pues quedar a cargo, ¿verdad? Porque el presidente delega esa función en el vicepresidente. ¿Cuáles son los 2 gabinetes que coordina la vicepresidencia? Pues como lo mencioné ahorita, el Gabinete de Desarrollo Económico y el Gabinete de Desarrollo Social. ¿Y qué otros temas tiene a cargo la vicepresidencia aparte de lo económico y el desarrollo social? Pues hay temas tan importantes como por ejemplo el de la transparencia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las industrias extractivas,
tener claro cuáles son los aportes que dan, qué deudas hay y por qué no se han pagado. Tenemos también fundamental las autoridades para el manejo del lago de Atitlán, que es uno de los recursos más bellos que tenemos y al que lamentablemente se ha hecho toda una promoción de cuando ha estado en crisis visibles, pero no se ha logrado concretar esa disminución de la contaminación que ingresa al lago durante esta visita, durante este periodo de campaña. Tuvimos la oportunidad de ver durante un día de lluvia cómo caen esos escorrentías, ¿verdad? Desde las poblaciones directo al lago, y también está AMSA, ¿verdad? Que también es la autoridad para el manejo del lago de Atitlán. Tenemos 5 preguntas más con una respuesta de sí y no. Hay alguna ahí con trampa, entonces la adelanta. La primera sería, ¿el vicepresidente puede presidir el Consejo de Ministros en ausencia del presidente? Sí. ¿Puede participar el vicepresidente en las deliberaciones del Consejo de Ministros solo con voz? Tiene opinión, pero también puede decidir porque tiene a su cargo el gabinete. ¿Debe coadyuvar el vicepresidente en la dirección política del gobierno? Esto es cargo del presidente. ¿El Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio es coordinado por la vicepresidencia? Sí. ¿Puede el vicepresidente nombrar o destituir ministros? Esto está a cargo del presidente. Okay. Por último, para terminar la entrevista, nos gustaría también que nos dijera ¿cuál cree que es la diferencia entre el movimiento Semilla, por el cual usted está compitiendo por la vicepresidencia, y el Partido UNE, que va en contienda para la segunda vuelta electoral? Bien, nuestro partido es un partido socialdemócrata progresista. Tenemos 5 valores, ¿verdad? Que los hemos dicho públicamente, ¿verdad? La democracia, la igualdad, la pluralidad, la economía humana, ¿verdad? Y el respeto a la naturaleza. Y estos principios no son negociables. También tenemos un alto compromiso en contra de la corrupción. Nuestro financiamiento, este partido tuvo quizá el financiamiento más bajo de la historia de las elecciones en este periodo, ¿verdad? Y hubo un crecimiento orgánico, fue una campaña orgánica por parte de la población, ¿verdad? Que se ha sumado porque despierta mucha credibilidad la propuesta, ¿verdad? Somos personas que antes no participábamos en política, somos personas que nos dedicamos a nuestros diferentes ámbitos, pero que el 2015 marcó un parteaguas para nosotros cuando creímos que teníamos la segunda primavera democrática y no sucedió, ¿verdad? Y por eso seguimos dando ese paso al frente y pidiendo a más personas que lo den sin que de por medio vaya un compromiso de una plaza o de que estamos dando algún regalo o algo o manipulando a la gente de alguna manera. Esto no cabe dentro de nuestros principios y valores porque eso sería como violentar la dignidad de las personas y respetamos la dignidad de las personas. Entonces, pues llevamos una campaña, como digo, muy, muy austera y una campaña basada en propuestas y no en desinformación. Por último, si quisiera despedirse y hacer algún llamado en especial para el próximo 20 de agosto. Llamar a la juventud, a las mujeres y a la población en general a que demos ese paso al frente una vez más. Porque queremos recuperar el Estado, queremos volver a integrar los pedacitos en los que está, queremos tener un país para vivir mejor, un país en el cual los jóvenes y las jóvenes no tengan que huir, un país que dé mejores oportunidades a su población, que tiene derecho y merece vivir mejor, con mejores salarios y con una vida más digna.
Demos ese paso al frente para recuperar el Estado, porque merecemos tener un Estado mejor. Guatemala tiene todo para estar mejor, depende de nosotros el que nos sumemos, porque este proyecto es de todos, no solo de algunos, es de todos. Así que sumémonos cada día más semillitas, como hormiguitas, distribuyamos las semillas.